Son las 6:30 de la mañana de cualquier día laborable. Decenas de inmigrantes sin papeles esperan trabajo ilegal. La misma escena se repite en varias plazas de Madrid, de pueblos cercanos y de distintas ciudades españolas. Está amaneciendo. Supuestos empresarios de la construcción, en realidad traficantes de mano de obra, bajan de sus furgonetas para cerrar un trato, 30 o 40 euros por una jornada de a veces más de 12 horas. En el argot del sector les llaman pistoleros. Muchos de ellos, al final, ni siquiera pagan. No reconocen derechos, ni dar horas extra, ni comida, ni cobertura legal o protección social, ni la ropa necesaria de trabajo. A cambio, estos hombres tienen que llevar todo lo que necesitan en su mochila. Es el distintivo que les identifica como el último eslabón de una indigna cadena, como esclavos modernos. Aquí, mañana, por buscar un trabajo. Si tú no trabajas, pasa fome. 30 euros. La gente venía aquí para buscar trabajar. Yo tampoco no tenía trabajar, venía aquí para buscar trabajar. Como no tenemos papeles, tenemos que aguantar. No, ahí está, pero yo no me quiero seguir. Porque ya le conozco. Porque hay gente que viene aquí, le hace trabajar a uno y desaparece ya uno no le pagan. Y esperar hasta las 9 y volver a la... A las 9 de la mañana, muchos de ellos no han conseguido nada. Aún así volverán a este lugar día tras día. Este es su relato. Algunos prefieren no mostrar su rostro. El temor a no encontrar trabajo, a ser identificados, forma parte del círculo vicioso de la explotación. Todo el mundo se reúne acá para buscar curso, para buscar trabajo, porque es la única forma de poder encontrar un trabajo, ya que la gente que no tiene papeles, pues parecería que no tiene derecho a comer o no tiene derecho a existir. A pesar de no tener papeles, Juan Vázquez es de los que prefieren dar la cara y denunciar su situación. Lleva más de 3 años en España, es electricista, trabajó 3 meses y al final solo recibió 150 euros. El hombre que le contrató aquí le engañó varias veces y luego desapareció sin dejar rastro. Hay gente que vive de nosotros y vive todo el tiempo de nosotros. Tienen sus coches, tienen sus casas. Son gente que aparentemente son gente que tienen dinero, son gente solvente, pero creo que es esa gente que le ha visto un negocio el querer ocuparnos a nosotros, y nos llevan, y no solamente a uno, nos llevan a veces a grupos de a 10, de a 8, pues nos hacen trabajar 1 semana, 2 semanas, a veces meses, pues no nos pagan. Se trabaja normalmente de 9 de la mañana, a veces hasta las 7, 8, 9 de la noche. Las condiciones, pues, lo peor que hay. ¿Cómo son? No, porque no tienes todas las seguridades, no tienes nada. Y como necesitas el día de trabajo, pues lo tienes que hacer, porque no te toca otra cosa más. Raúl Suárez tampoco tiene miedo a hablar. Es soldador. Lleva 7 años en España, no tiene papeles. La empresa que le contrató no estaba al día con la seguridad social, por lo que le han rechazado su solicitud de regularización. Detrás de cada uno de ellos hay, en muchos casos, una historia de indefensión que los sindicatos tratan de paliar. Son trabajadores con derechos o sin derechos, y esta es pues la cara falsa de la moneda. ¿Por qué decimos eso? Pues lo decimos porque evidentemente estos hombres vienen aquí a las 7 de la mañana, están desde las 7 hasta las 9 de la mañana, todo el día, esperando a ver si llega algún bandolero, sinvergüenza, pistolero, sus contratistas, que los recogen y los llevan a trabajar por 30, por 40 euros, un montón de horas, donde no hay condiciones laborales, donde no respetan el convenio, donde no tienen absolutamente nada y donde al final del día algunos cobran y otros no cobran. Dirigentes de comisiones obreras recorren algunas mañanas estos mercados callejeros de trabajo ilegal para concienciar de sus derechos a cuantos esperan una oportunidad y ofrecerles apoyo sindical. A veces, como en esta ocasión ante las cámaras de informe semanal, se dirigen a uno de los supuestos contratadores señalado por los inmigrantes. Él asegura que no se dedica a la construcción y que no tiene nada que ver con este tráfico. Yo lo único que digo es una cosa. Antes de poner a una persona a que vosotros hacéis unas preguntas y uno tiene que responder, quiero que me lo traiga.
Sí, pero el trabajador, mira, el trabajador no va a venir a decirlo por miedo a las represalias que pueda tener, como normalmente suele ocurrir. Yo no tengo ninguna... No, sí, es que normalmente los trabajadores, cuando les ocurre esas situaciones, yo no sé si lo conoces o lo desconoces, yo te digo lo que nos han informado. Porque no son trigo limpio. Entonces, lo que hacen luego ya es montar en las furgonetas, llenarlas. Hemos visto a veces como en espacio para 3 trabajadores meten a 8 o 10, ¿no? Con lo que eso supone las posibilidades de tener accidentes incluso. Entonces, bueno, es más parecido a un mercado de ganado que a trabajadores de la construcción como nosotros nos gustaría que fuera, con derechos. Lo que ocurre cada día laborable en estas plazas sucede ante la vista de cualquiera, pero resulta casi imposible de demostrar, difícil de perseguir. La situación que tenemos ahora en concreto es miles de trabajadores en situación de explotación que están siendo explotados laboralmente como si estuviéramos hace 2 siglos, y lo que estamos viendo pues es que estos empresarios o supuestos empresarios se manejan en una impunidad total, o sea, no tienen ningún problema, les sale gratis tener estos trabajadores, de hecho a veces no les tienen ni que pagar. Entonces nosotros creemos que las fuerzas de seguridad deberían actuar. Si estos trabajadores supiesen y entendiesen y no tuviesen ese miedo escénico que tienen a la hora de denunciar esas situaciones, pues evidentemente la colaboración con la justicia, delegación del gobierno, podría marcar y tramitar esos papeles que ellos denuncian en la situación de explotación en la que están sometidos. Pues evidentemente al denunciarlo, delegación del gobierno se vería en la obligación de proteger a esos testigos, y cuando salga ese juicio y se pueda comprobar y se pueda demostrar, evidentemente tienen el compromiso y la obligación de facilitarles todos los papeles, ponerles los papeles en regla. El miedo a ser expulsados del país les impide denunciar, pero como sabe muy bien este inmigrante rumano que prefiere permanecer en el anonimato, un proceso judicial es lo único que les puede salvar. Ahora visita al abogado laboralista de la Unión General de Trabajadores de Ávila, que llevó su caso junto con el de otros 16 compañeros. Una inspección les encontró trabajando en situación ilegal en unos chalets de La Cañada. Al ser testigos, se paralizó su proceso de expulsión. Luego, un tribunal laboral les reconoció despido improcedente y derecho a paro, a pesar de no tener contrato ni permiso de trabajo. Obtuvieron una de las primeras sentencias que califica las condiciones en las que trabajaban como un delito. Pues las condiciones, la verdad que no. Lo único que nos han dado durante los años que hemos estado trabajando eran unos trajes de lluvia, que estábamos picando con lluvia, con lo que sea, y lo demás nada. Lo demás nosotros nos compramos los guantes, botas y todo. Porque según ellos, pues aparte que nos llamaban indios, que los indios hacen, que los indios deshacen, pues nada, nos ponían a cualquier cosa. Hasta picar con el pico piedra y cosas de esas. Si había que hacer una zanja, pues te dejaba picar ahí como un negro. En los últimos meses, la Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a 2 años de prisión al empresario que empleaba a trabajadores inmigrantes en esas condiciones. El caso está pendiente de recurso. Este señor, calculo yo que se han hecho aproximadamente 120 chalés. Los trabajadores que han tenido una media de trabajadores ilegales del 60 o 70%, se ha evitado las cotizaciones a la Seguridad Social durante 4 años y otra serie de pagos que no vamos a detallar porque sería muy largo. Pero vamos, en definitiva, que el empresario al día de hoy no ha pagado las sentencias de despido, las ha pagado el Estado a través del Fondo de Garantía Salarial, no ha pagado las sanciones de la Inspección de Trabajo, creo que he dicho antes, en torno a unos 250.000 euros, no ha pagado las cuotas de seguridad social. En definitiva, quien hemos perdido hemos sido todos. Con materiales deficientes, sin calefacción en medio de un páramo y con escasa calidad, estas casas han ido triplicando su precio, lo que ha permitido a su constructor pasar de vivir en un chalet como este a edificarse una mansión. Una de las pocas imágenes visibles del entramado de intereses y comisiones que se oculta detrás de algunos empresarios de la construcción. Es que no son empresarios, yo no los considero empresarios, tienen que estar fuera del sistema, son piratas. Entonces le hacen un daño terrible al sector porque por la pregunta en sí ya lo demuestra. ¿Los empresarios pueden controlar a esos empresarios? Bueno, es que para mí no son empresarios y para mí tienen que desaparecer del sector. Pero es que me dijeron que iba a
El empleo sumergido y la contratación laboral fraudulenta llenan los locales de información sindical de nuevas consultas, las de estos inmigrantes. Los sindicatos piden que se duplique el número de inspectores de trabajo. Nosotros lo que reclamamos es a los empresarios, a los verdaderos empresarios de la construcción, que se impliquen, porque de lo que estamos hablando, estas personas que son traficantes de mano de obra, en el sector se les denomina de una manera muy clara como pistoleros, no son empresarios de la construcción, son traficantes, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Calculan que el trabajo ilegal representa entre el 25 y el 40% del empleo regularizado. Si en la construcción hay 400.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, la cifra de irregulares podría rondar las 80 o 100.000 personas. Yo hago aquí un llamamiento a los inmigrantes que no tienen papeles, a los compatriotas, que no tengan ninguna clase de miedo, porque al contrario, digamos, tú colaboras con la justicia y esa misma sentencia te sirve para poder regularizarte. Ocurre en otros sectores, pero aquí es más evidente porque en ciudades como Madrid, más del 40% de los inmigrantes trabaja en la construcción. La necesidad y la entrada ilegal en el país colocan a muchas personas en condiciones de inferioridad a la hora de encontrar una forma de subsistir. Esto facilita que empleadores sin escrúpulos conviertan ese trabajo precario en una nueva versión moderna de la esclavitud, en la modalidad actual de opresión y explotación de quienes pretenden sacar provecho de la pobreza de otras personas.